Me gustaría que fuésemos a el capítulo 8 de Marcos, la lectura bíblica que aparece en el mensaje, que corresponde a este mensaje. Hay tres pasajes aquí, uno en Marcos 8, otro en el capítulo 9 y otro en el 11. Y yo les propongo que leamos ejercitando nuestro espíritu versículo tras versículo y palabra tras palabra. Capítulo 8, versículo 31. Leámoslo todos juntos. Y él comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer por muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la vida de su alma, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder la vida de su alma? Pues, ¿qué podría dar el hombre a cambio de la vida de su alma? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Ahora capítulo 9, versículos del 28 al 29. Marcos 9, 28 y 29. Leamos. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género por ningún medio puede salir, sino por la oración. Ahora la última porción es el capítulo 11, versículos del 20 al 24. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: «Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Respondiendo Jesús les dijo: «Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que está hablando sucede, lo obtendrá. Por tanto, os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que las habéis recibido y las obtendréis». Muy bien. El título de este mensaje, como pueden ver, cubre 2 aspectos: tomar nuestra cruz y orar con Dios como nuestra fe. Estas 2 cosas están unidas por una. Estas 2 cosas, una se revela en el capítulo 8 y otra en el capítulo 11. Y el pasaje que las une ambas es Marcos 9. Y el punto que está en el bosquejo que amplía esto es el punto romano número 1, la letra F. 1 romano F. En cuanto a la oración, yo les explicaré esto, cómo están unidos. Por el momento solo quiero decirles una palabra breve para dejarles saber que la primera parte habla de las 3 claves o llaves para edificar la iglesia, que son
de negar el yo, tomar la cruz y perder la vida del alma. Esto tiene que ver con el quitarle el terreno al enemigo donde Satanás tiene su fortaleza. Lo segundo, la segunda parte o el segundo pasaje es en cuanto a la oración, pero no se refiere a una oración general, es una oración que es igual a negar el yo. Para que nosotros podamos orar lo que es la verdadera oración es ya no vivo yo, sino Cristo. Eso es lo que realmente es la oración. Así que en Marcos capítulo 9 nos dice que la oración es un asunto de negar el yo. Y si hacemos eso, entonces podremos entrar en la realidad de la oración. Así que la tercera parte es qué verdaderamente es la oración. No es otra cosa que ejercitar la fe. Y eso es subyugar al enemigo y remover las montañas. Así que en un sentido este mensaje está unido con el mensaje de anoche, el cual es el someter o subyugar al enemigo. La primera parte elimina el terreno del enemigo. El segundo trata con el enemigo desde arriba. El enemigo tiene un terreno y ese terreno está en nosotros. Y cuando nosotros tomamos la cruz y tratamos con la vida del alma y con el yo, nosotros realmente estamos sacándole la alfombra debajo de los pies del diablo y él no tiene ningún terreno. Hoy día Satanás tiene un terreno y ese terreno es en nosotros. Y cuando nosotros le quitamos ese terreno, él no tiene lugar para poseer. Así que la verdadera oración, el hermano Ni dijo que la verdadera oración no es orando hacia arriba, es orando hacia abajo. Y eso es muy importante. La posición lo significa todo. Es como en una guerra. Si usted pelea desde abajo es de cierta manera, pero si pelea desde arriba es otra clase de guerra. Si yo uso la guerra como una ilustración, es como tomar la cruz, es quitarle el terreno a Satanás donde él pueda poner sus tropas. Y nosotros orar es como usar los misiles para acabar con las cosas que están en el aire. ¿Qué les parece eso? Bueno, llegamos a este mensaje. Finalmente diremos aleluya. Pero la primera parte de esto es una palabra muy sobria. Y el hermano Lee dijo que esta parte es la palabra más fuerte negativa en todo el libro de Marcos. Es la palabra negativa más fuerte que el Señor le dirigió a Satanás. El que él le dijera a Satanás a Pedro es muy fuerte. Es más fuerte que la palabra que le dijo a los fariseos. Que él les dijo, la reprensión que le dio a Pedro. Y es lo que es. Una vez que usted llega al asunto del yo, llega a una cámara oscura de la vida humana. Y no nos gusta ir a esas cámaras, pero para que nosotros podamos edificar la iglesia, usted tiene que conocer en Mateo capítulo 16. Ahí está la revelación, y esta revelación, este hecho triple. La parte 1 se revela a Cristo, la parte 2, también te digo a ti que la iglesia
y una y dos son positivas, Cristo y la iglesia. Pero para completar la revelación necesitamos la parte 3, y la parte 3 es la revelación del yo. Si usted conoce solamente a Cristo y si solo conoce a la iglesia, pero usted no conoce su yo o el yo, entonces la revelación está incompleta. Así que lo que necesitamos hacer es llegar a esta parte y verdaderamente conocer lo que el yo es. Y yo espero que el Señor abra este asunto para nosotros. Yo diría algo más, y es que en el capítulo 7 de Marcos, es el capítulo anterior, el Señor abrió la situación con respecto al corazón humano, que es como poner al hombre en una sala de operaciones y abrirle el corazón y tener una operación de corazón abierto. Y cuando Él abre ese corazón, hay toda clase de maldades saliendo de ahí. 13 puntos, comenzando con el primero, que es la razón maligna, y terminando con la insensatez. Y en medio tienen los ladrones, la fornicación, asesinato, adulterio, la vida licenciosa, todas estas cosas. Es difícil tratar con la carne, que tiene que ver con nuestro cuerpo, y parte tiene que ver con el yo, que tiene que ver con nuestra alma. Bueno, no es un capítulo placentero. Por un lado, el principio es placentero, pero la segunda parte no es placentera. Y cada vez que se toca este asunto, el Señor fue fuerte, como es aquí. En el versículo 32, Pedro reprende al Señor, y en el versículo 33 el Señor reprende a Pedro. Y en algunos otros lugares, cuando la gente habla de una manera insensata, el Señor dirá: les voy a decir una parábola, y por medio de la parábola indirectamente y trata con la situación. Pero aquí Pedro estaba apuntando a la nariz del Señor y reprendiéndolo: no debes hacer eso. Y en vez del Señor decirle: bueno, te voy a decir una parábola, el Señor se volvió y dijo, y lo reprendió. Lo reprendió, y así que había una confrontación directa. Ahí hubo una confrontación directa. Él no trató de tomar cuidado de la situación, ni le prestó atención a los sentimientos de Pedro, sino que fue directo exponiendo la situación. Bueno, déjeme empezar. Pero antes quiero decir algo. Antes del capítulo 8 tenemos la sanidad de un órgano muy particular, y esa es la sanidad del sordo, del ciego y del ciego. Y en este capítulo usted ve a Pedro como un ciego, un sordo y un mudo. Él estaba ciego, sordo, porque el Señor le dijo que el Mesías tenía que pasar por muerte y resurrección. Es la primera vez que Él revelaba su camino, que tenía que ir a Jerusalén y que tenía que ser muerto. Y en el concepto de Pedro absolutamente no podía aceptar eso, no podía escuchar esa palabra. Esa palabra removió todo su ser y no podía escucharla. Así que reprendió al Señor. El hermano Lee dijo, estaba enseñándole al Señor, diciéndole: Señor, no digas eso. Estás mal, estás equivocado por completo. El Señor está tratando de revelarle a él, pero no lo pudo escuchar. Cuando una persona está en su propio yo, no, el órgano de la audición está equivocado, y todo lo que escucha está equivocado.
En el podio se dice algo de una manera, pero la persona que lo escucha no lo escucha bien. El que está así lo escucha, lo entiende de otra manera. ¿Qué es esto? Eso es sordera. Sordera. Entonces, usted dice, era que Pedro habló, pero habló bla, 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 bla. Habló cosas insensatas. Así que, por un lado, estaba mudo, sordo y mudo. Él no estaba hablando las cosas apropiadas, sino estaba hablando cosas insensatas, tontas. Llegaron como razonamientos a su mente, pero salieron como insensatez. Entonces, en número 3, él estaba ciego. Él no vio el camino ni el cuadro que le estaban presentando. Estaba algo que no podía recibir en sus conceptos. Pero hay más todavía. Él no podía ver el camino del Señor, ni la manera del Señor, ni tampoco podía verse a sí mismo, ni dónde estaba. No podía ver que lo que estaba hablando era él siendo un portavoz de Satanás. Así que estaba sordo, mudo y ciego. Así que el Señor aquí estaba ejecutando la manera para ayudarle a salir de su situación. ¿Cómo? Por medio de negar el yo, tomar la cruz y perder la vida del alma. Bueno, yo les dibujé aquí un diagrama les voy a dibujar un diagrama para hacérselo más claro. Y el diagrama no es del ministerio, pero el significado sí lo es. Cuando Dios creó al hombre, Él creó al hombre con un espíritu, alma y cuerpo. Así que tenemos el cuerpo aquí. Y el cuerpo que fue creado era bueno, conforme a la imagen de Dios. Entonces aquí estaba el alma. Y el alma también era buena. Pero entonces el hombre cayó. Y cuando el hombre cayó, el elemento de Satanás entró. Y Satanás entró en el cuerpo y eso se convirtió en la carne. Y la manifestación de la carne es el pecado. Entonces Satanás corrompió el alma también, y cuando el alma es corrompida, llega a ser el yo. Originalmente, el alma que fue creada por Dios era buena. Pero entonces algo del elemento de Satanás entró en el alma, y el alma se exaltó y vino a ser el centro y se hizo independiente y declaró la independencia en cuanto a Dios. Y cuando eso ocurre, esa alma que fue infiltrada por Satanás llega a ser el yo y se expresa como la opinión. O como la mente. Así que yo quiero impresionarles mucho con esto. La mayoría de nosotros conocemos y sabemos que la carne es mala. La carne, nada bueno sale de la carne. De hecho, la Biblia dice que la carne no es simplemente mala, sino es el cuerpo con Satanás como el pecado personificado morando en él, corrompiendo el cuerpo. Así que el cuerpo no se convierte en algo bueno. Mire su cuerpo hoy día. Clama por el pecado. No hace lo que Dios desea. Y hace lo que Dios no quiere, que es muerte y pecado. Así que es un
cuerpo que ha llegado a ser la carne. Y lo que produce es pecado. Ahora, usted tiene que darse cuenta de algo, que antes de que el cuerpo cayera y llegase a ser la carne, el alma cayó primero. ¿Cómo yo sé eso? Porque en la historia de la caída, Eva primero recibió a Satanás en la mente. Ella recibió la sugerencia de Satanás y la mente de Satanás entró en Eva. Y cuando eso ocurrió, su alma se exaltó y llegó a ser el yo. Y Satanás dijo, si comes de eso, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Eso es el comienzo del yo. Y cuando eso ocurre, que se manifiesta como la opinión. Nosotros pensamos que la opinión es algo pequeño, pero cuando la opinión se expresa por Pedro, por medio de Pedro, el Señor estaba muy serio y sobrio en cuanto a eso y dijo que era Satanás. Satanás, quítate delante de mí. ¿Por qué? Porque la opinión es la expresión del yo. ¿Y qué es el yo? Escuchen, el yo es la corporificación de Satanás en su alma. Usted tiene ese punto ahí que dice que el origen del yo es Satanás inyectando sus pensamientos en la mente del hombre. Cuando la mente de Satanás fue inyectada en el alma del hombre, ésta se corrompió y vino a ser el yo. Lo que estoy diciendo aquí, hermanos y hermanas, no es simplemente una teoría, no es una psicología bíblica. Lo que les digo es que la mayoría de los problemas en las iglesias son por causa del yo. Bueno, usted ve hermanos que tropiezan por causa del pecado y vemos hermanos que tropiezan porque se distraen, porque se van al mundo. Pero la mayoría que no toman la vida de iglesias es porque su yo fue herido o que su yo no tenía un lugar donde pudiese expresarse. Fueron crucificados. En la rebelión última, el hermano le dijo que la razón de ella fue por ambiciones no logradas y ofensas no perdonadas. No son pecados ni son cosas mundanas, sino son cosas que usted lleva en sí mismo. La ambición, eso es el yo. Hay una ofensa que usted no puede dejar o perdonar. Es algo de la vida del alma. Y vamos a volver a ese punto. La parte de la vida del alma que le gusta el disfruta, que disfruta no perdonar a otros. Hay cierta clase de disfrute en eso, no perdonar a otros. De yo tener algo en contra de ese hermano y yo no quiero perdonarle, porque si lo perdono, entonces pierdo el disfruto de tener a alguien con quien molestarme. Suena extraño. Pero ¿no ha experimentado usted eso? El hermano le dijo que eso es no querer disfrutar el alma. Usted piensa que ir al cine es disfrutar al alma. Es cierto que también usted va a la cierta clase de música o cierta clase de cosa que le haga disfrutar o lo entretiene el alma. Es verdad que eso lo es, pero escuche, aún no estar dispuesto a perdonar o dejar que se vaya algo, ese sentimiento es un disfrute del alma. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? ¿Ni se ha pensado en eso? Ambiciones inalcanzadas, si usted tiene eso, eso de hecho
va a ser una piedra para tropiezo. En Mateo 16, el Señor dijo, ustedes me son tropiezo. Piensen en eso. Piensen en eso. Eso significa que cuando el Señor estaba caminando, Él podía tropezar. ¿Tropezar en qué? Tropezar en el yo de algunos. El Dios Todopoderoso podía tropezar. Si Dios puede tropezar, yo estoy seguro que Cristo en su espíritu, cuando Él quiere expresarse, puede tropezar también. Él quiere salir y no puede. Muchos de los tropiezos en la vida de iglesia, les digo, por causa del yo. Escuché de una tercera o cuarta, que algún hermano que está teniendo algún problema con la dirección del recobro del Señor, dijo a tales efectos que el problema que estaba ocurriendo entre nosotros podría sumarse con unas pocas palabras. Número 1, que tenemos diferentes historias. Número 2, que tenemos diferentes perspectivas. Y número 3, escuchen, que hay conflictos de intereses. Y yo quisiera que usted pensara, ¿qué son estas tres cosas? ¿Son pecados? No. ¿Esto es el mundo? No. ¿Pero qué son estas cosas? Yo me aguanto, me agarro o me sostengo con mi historia y usted a la suya. Y no me rindo y lo juzgo por mi historia y usted me juzga por mi historia. Eso es el yo. ¿Qué son los intereses? Yo tengo, usted tiene los suyos, pero el punto final es que esa alma ha llegado a convertirse en el yo. Para que la iglesia pueda ser edificada, para que el reino pueda venir, necesitamos ejercitar estas tres llaves que Él habló. Y Él liberó estos mensajes en medio de un tumulto, de una rebelión. ¿Dónde? Había la manifestación no solo de la carne. Sí, había manifestación de la carne, pero también más profundo es el yo. Ahora, es más fácil exponer la carne, porque todo el mundo sabe que es mala. Pero el yo, la mayoría de las veces, se expresa a sí mismo en muchas cosas buenas, en cosas que parecen y aún cosas que son justificables. Y por ello es difícil exponer el yo. Pedro, de hecho, pensaba que estaba haciendo algo bueno. Él estaba expresando una opinión, una muy buena opinión. Pero cuando esa opinión fue tocada, ¿saben? El yo es tocado. Y cuando el yo es tocado, ahí es donde está la fortaleza de Satanás. Son los cuarteles generales, la sede de Satanás. Si usted toca eso, usted toca el nervio central de Satanás. Así que no trate de bajar a Satanás de los aires. Trate de trate de quitarle la tierra y entonces él no tendrá lugar. Es la manera de pelear la batalla. ¿Quiénes son los que pueden atar a Satanás? Los que pueden orar y que el Señor los oye. Aquellos en quienes Satanás no tiene terreno. ¿Quién es un Dios hombre y cuál es la oración de un Dios hombre? No es una oración religiosa, no es una oración de un buscador, ni uno que busca a Cristo. Es una oración de un hombre quien completamente
ha dejado de confiar en sí mismo. ¿Y en quién? El enemigo no tiene ningún terreno, porque tal persona no tiene un yo que le permita a Satanás tener terreno en él. Necesitamos considerar esto. Bueno, déjenme leer el bosquejo primero. A fin de seguir al Señor Jesús, punto 1, debemos negar al yo, tomar nuestra cruz y perder nuestra vida del alma. Cuando no ponemos nuestra mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro. No era que su opinión estaba buena o mal, no tenía nada que ver con eso. El problema era, en su opinión, usted está poniendo las cosas en su mente, las cosas del hombre, en vez de ponerlas en las cosas de Dios. Entonces, nos convertimos en Satanás. En vez de un Dios hombre, nos convertimos en un Satán hombre. En vez de Dios encarnado, Dios con nosotros, Emmanuel, llegamos a ser Satanás con nosotros. ¿Saben que eso puede destruir la iglesia más que la carne? La carne no lo destruye usted, no a la iglesia, pero esto destruye la iglesia. Si usted entra, se mete a la carne, lo más que hace usted es destruirse a sí mismo. Pero si usted entra a su yo, suponga que el Señor hubiese escuchado a Pedro, le dijera, bueno, tal vez tenía un punto ahí. ¿Qué hubiera ocurrido? Hubiera destruido la economía eterna de Dios, el plan de Dios. Eso era muy insidioso. Es peor que cuando Pedro perdió su temperamento delante del Señor. El hermano le dijo que con alguna gente la carne es fuerte y con otros el yo es más fuerte. Cuando la carne es más fuerte que el yo, usted se convierte en un maligno. Pero cuando el yo es más fuerte que se convierte en la encarnación de Satanás. Piensen en eso. ¿No está de acuerdo? Alguna gente la carne es muy fuerte. Esos son los malignos, pero los otros, el yo, es más fuerte y puede suprimir inclusive la carne. Ese es el hombre bueno. Pero de hecho, es Satanás. En cuanto al cumplimiento del propósito de Dios poner la mente en las cosas del hombre, tiene que ver con los malos pensamientos mencionados. Eso nos suena familiar. Eso es el primero de los 13 puntos de las cosas horribles que salen del corazón. Ese es el comienzo de la corrupción de el alma para convertirse en el yo. B. Si alguien viene detrás a seguirme, si alguien me sigue, no se refiere de una manera externa. Quiere decir, si usted quiere disfrutarle, si usted quiere ser parte de él, participarle y dejar que él llegue a ser su propio ser. Si usted quiere vivir una vida de ya no vivo yo, sino Cristo vivir en mí. Si usted quiere eso, esto es lo que quiere decir venir en pos de mí. Si alguno quiere venir en pos de él, entonces tiene que negarse al yo. El Señor dijo, si tú me niegas delante de los hombres, yo te negaré a ti. Ven aquí, ustedes dos hermanos, vengan.
Aquí está el Señor, por ejemplo. Oh, yo solo puedo tener un esposo. Si yo me uno a este, estoy negando a este. Y si yo lo niego a él, él me va a negar a mí. Así que él dice, a menos que lo niegues a él, no puedes seguirme a mí. Así que, ¿a quién usted quiere seguir? Ese pasaje dice, si se avergüenza de mí, yo te negaré delante del Padre. Yo no lo conectaba hasta que vi esto. Si yo no niego de este, estoy efectivamente negando a este. Así que lo que el Señor está diciéndome es, sígueme, es que deja ese yo, déjalo. Niégalo. ¿Qué significa negar? Es considerarlo como que no existe. El hermano le dijo 4 cosas. No le dé esperanza al yo. Número 2, no lo mire. Número 3, no lo analice. Y número 4, no tenga nada que ver con él. Adiós. No te analizo, no tengo esperanza en ti. Eso es lo que quiere significar negar. Y si no lo niegas, entonces implica que estoy adherido y entonces el Señor me negará. Gracias. ¿Quién quiere usted negar? Es mejor que cuando veamos al Señor, el Señor nos diga, no me has negado. Que implícitamente implica que usted se negó a sí mismo, a usted mismo. El mundo no le enseña eso, de verdad. Pero yo le estoy enseñando esta noche, no es autorrealizarse, sino la destrucción del yo, la aniquilación del yo. Y yo diría, empecé a notar en cierto que hace el yo, protegerse a sí mismo, es realizarse a sí mismo, autoexpresarse, se autojustifica el yo, se exalta, autoexaltación, autoglorificación. Usted puede pensar muchas más. El sistema satánico es simplemente para fortificar su yo y fortalecerlo. De hecho, el hombre fortalece su alma caída, el yo, más que lo que fortalece su cuerpo. Del momento en que llega a estar consciente, empieza a levantar mecanismos de defensa para proteger su yo. No me toque. Si usted no sabe cómo aprender la autopreservación del yo, entonces usted es destruido. Eso es lo que le dice el mundo. Eso es el costo de seguir al Señor. No físicamente, que usted sufre pérdida externamente, sino usted sufre la pérdida del yo. Negar el yo. ¿Sabe? La gente puede sufrir externamente y eso lo hace más fuerte, aún físicamente. El sufrimiento físico lo hace más fuerte. Si usted se vaya a Rusia, los que vayan a África, a Rusia vendrán más fuerte. Y también psicológicamente. Mientras más usted cruje sus dientes, su yo es más fuerte. Lo hace más fuerte el crujir de dientes cuando usted lo hace.
Por eso dice que la cruz no es sufrimiento. El sufrimiento, por otro lado, hace su yo más frío, más fuerte y más insensible. Eso es lo que hace el sufrimiento. Claro, si es un genuino sufrimiento, pero lo que yo estoy hablando, lo que la gente considera como sufrimiento. El sufrimiento físico y aún el sufrimiento psicológico. Lo que el Señor ha prescrito no es un sufrimiento para su yo. Lo que está prescribiendo es la muerte. La aniquilación. Aniquilarlo, negarlo. Eso es algo que no ocurre de una vez por todas. Usted tiene que mantenerse negando. Digo una vez más, jóvenes o los viejos, si el Señor no toca su yo, tarde o temprano, la vida de iglesia no será buena para usted. Usted se va a ofender con algo o con alguien. Puede usted ofenderse con un hermano y lo culpa a él. Se ofende con la iglesia y culpa a los ancianos. Y se ofende con el ambiente, culpa al ambiente. Pero de hecho, son las ofensas, no son las cosas externas, es la vida del yo, en el cual Satanás tiene su lugar. El yo es la corporificación de Satanás. El yo es el alma más la mente de Satanás. El origen del yo fue cuando Satanás inyectó sus pensamientos en la mente del hombre. Considere cómo Satanás tentó a Eva. Eva, ven acá. Toma esta. Oh, perdón, dije manzana. Dije manzana. Oh, toma el fruto. Cómete esto. No, él no le dijo así. Le dio una buena plática. Estaba corrompiendo su mente. Empezó a inyectar la mente de Satanás. Y si usted compara con Filipenses capítulo 2, donde habla de la mente de Cristo, una es una inyección de veneno y la otra es una inyección curativa. Desafortunadamente todos nacimos con esa inyección satánica ya. Y eso se convierte en el yo. Letra B. El yo, que es uno con Satanás, se expresa por medio de la mente, la cual se manifiesta como los pensamientos llenos de opiniones. Esa mente satánica llega a ser una piedra de tropiezo. Saben, me gusta este versículo en Primera de Juan, que dice que el que ama a su hermano anda en la luz y en él no hay tropiezo. Como yo lo interpreto esta noche es, el que ama a su hermano no tiene yo. Y como no tiene yo, no hay tropiezos. Si el Señor tiene misericordia de todos nosotros al punto de que podemos decir por la misericordia del Señor que nadie me puede hacer tropiezo, ¿qué cosa maravillosa sería eso? Aún en el entrenamiento de tiempo completo, cuando le tocamos a usted, tenemos que tocarlo
con mucha consideración, porque si les tocamos muy fuerte, tocaríamos la fibra de su yo, de su ser, y 2 años más tarde o 3 años más tarde volvería eso. Saldría. De hecho, la mejor manera de ser tocado es cuando usted se abre al Señor y el Señor le toca a usted por completo, no parte por parte, sino completamente. Yo creo que esa fue la experiencia de Job. Él fue tocado por completo. No fue un tratamiento por partes. Él tuvo esa luz y fue acabado por completo. Cuando fuimos salvos, fuimos diseminados o despedazados. El yo, una vez Eva tomó o siguió el consejo de Satanás, ¿sabe lo que ocurrió? En el universo llegó a ser independiente de Dios. ¿Quién es un Dios hombre? Un Dios hombre es uno que es momento tras momento totalmente dependiente de Dios. No puedo. En ese libro, El vivir del Dios hombre, el hermano Lee utilizó 7 capítulos hablando de la oración. Usted no encuentra cómo orar. Si usted quiere aprender a orar, vea a ese. No vaya a ese libro del vivir del Dios hombre, porque ahí no dice nada de cómo aprender a orar, porque la oración no es un mensaje. La oración es decir que yo no soy y Dios es. Y es por eso cuando Cristo oró antes de partir el pan para multiplicarlo ante los miles, Él estaba reconociendo al Padre. Cuando Él fue despreciado por las ciudades, estaba exaltando al Padre. Él estaba diciendo que Él no era y aceptaba la voluntad del Padre. La vida de un Dios hombre es la vida de uno que dice ya no vivo yo, totalmente dependiendo de Dios. El yo actúa independientemente y no toma en cuenta la voluntad ni los intereses de Dios. Número 3. Negarnos al yo equivale a rechazar el yo con sus deseos, preferencias y predilecciones. Entonces la segunda llave es tomar nuestra cruz. Hay 3 cosas en cuanto a la cruz. Primero, la cruz trata con todas las cosas negativas del universo. Eso es un hecho. 2. Basado en ese hecho, tenemos que sellar el testimonio en cuanto al hecho que se ha efectuado. Un hecho que se efectuó en la cruz es que Cristo murió por nuestro pecado. Usted tiene que ponerse en pie y decir, alabado sea el Señor, que Dios murió por mis pecados. Entonces usted es salvo. Cristo murió por el viejo hombre. Entonces usted tiene que ponerse en pie y decir, yo estoy crucificado con Cristo. Y su testimonio sella esa realidad. En un sentido, es lo que es el bautismo. El bautismo es una declaración y un testimonio de que yo estoy de acuerdo con los hechos que Dios ha hecho. Dios ha dicho que la carne, el viejo hombre y la vieja creación merecen morir, y yo me paro en eso y yo lo sello con mi testimonio de que eso es lo que yo estoy testificando. Entonces el paso 2 y el paso 3 es
que usted tiene que aplicar la cruz a usted día tras día, momento tras momento. Es algo que estará con usted toda su vida. Es un proceso continuo. Es un vivir para morir. En el minuto que Cristo vino, no para vivir, sino para morir. Su vida fue su muerte. Él murió antes de ir a la cruz. Toda su vida fue una vida de morir. Yo estoy contento con 2 de Corintios. Que no dice de la muerte de Jesús, sino el aniquilamiento de Jesús. Él dice, él dice que tenemos sentencia de muerte en nosotros. En el capítulo 1, versículo 9, dice que estamos presionados por todos los lados, y usted va al Señor y le dice, ¿por qué me has dado esta clase de ambiente, coordinación, hermanos? ¿Por qué me has dado esta clase de trabajo? ¿Por qué me diste esta esposa, estos hijos, este esposo? El Señor te dará una contestación. Niño, muerte, igual a muerte. Esa es mi respuesta a ti. Eso fue lo que Pablo quería decir. Estamos bajo toda clase de circunstancias y tenemos la respuesta de muerte o sentencia de muerte sobre nosotros. Usted dice, no es justo. El Señor dice, tómalo. Muerte para ti. Usted dice, yo tengo el derecho. Y el Señor eso, muerte. Y el hermano él fue donde la hermana Amy Barbey y diciendo, yo ahora estoy en lo correcto. Y muchas veces él decía que estaba carrión. Y entonces yo estoy correcto, dijo el hermano Winnie. Y Amy Barbey le dijo, yo creo que a ella se le acabaron los razonamientos y les dijo, estás actuando como el cordero. En otras palabras, muerte para ti. Esta es mi sentencia para ti. Es bueno que el Señor nos ha dado muchas sentencias. En cada situación es una sentencia. En cada situación tienes una sentencia de muerte. La sentencia de muerte es la aniquilación de Jesús. Eso va a producir vida en otros. Tomando la cruz no es un asunto de sufrimiento, sino aplicar a nuestra vida lo que Cristo hizo en la cruz para llevarnos a nuestro fin. La dulce muerte de Cristo que está en el Espíritu compuesto, que ahora es una realidad cuando nos volvemos al Señor en nuestro espíritu. Y es aplicado a nosotros como el bálsamo y nuestra sanidad. Eso de hecho son las marcas de Cristo que nos marcan como coesclavos del Salvador esclavo. Es una crucifixión continua, haciendo la voluntad de Dios y no buscando nuestra propia gloria. Tomar la cruz, ya lo leí, así que los tres aspectos son el número 2, el hecho consumado de nuestra crucifixión con Cristo, percatarnos del hecho consumado y llevar continuamente la cruz para negarnos el yo. Son los tres aspectos con relación a la obra de la cruz. El Señor es soberano en todas nuestras situaciones. Si usted tiene una buena situación, alabado sea el Señor. Si usted tiene una mala situación, alabado sea el Señor por eso. Porque eso es el amor del Señor para usted.
Él está haciendo algo para acabar con su vida del alma. ¿Saben? Hay algo que es tan profundo que requiere una obra profunda. En el Evangelio de Marcos hay una multitud que está presionando al Señor. Y entonces están los milagros que él hizo tocando a las gentes. Pero hay este milagro donde Cristo fue tocado ahí en la profundidad para ser sanado. Y a veces necesitamos que el Señor haga eso por la obra de la cruz. Que acabe con todos los razonamientos hasta la raíz. ¿Qué es esto? Mi yo. Yo creo que yo leí algo que dijo escuché algo que hay unas bombas que se llaman, unos proyectiles que se llaman rompesótanos, que va hasta lo profundo, va profundo, que penetra hasta 30 pies hacia abajo y explota en un túnel allá abajo. ¿Saben? La cruz atraviesa todas las barricadas que usted pone ahí al frente. 20 pies de concreto y ahí va adentro y le toca el corazón. ¡Bum! Y explota. De esa manera Él lo sana por medio de entrar en usted. Tomar nuestra cruz es permanecer bajo el efecto aniquilador de la muerte de Cristo, la cual pone fin a nuestro yo, a nuestra vida natural y a nuestro viejo hombre. Al hacer esto, nos negamos a nuestro yo a fin de seguir al Señor. 4. La aplicación de la cruz se efectúa en el Espíritu y por el Espíritu. Llevar verdaderamente la cruz para negarnos al yo es algo que tiene que hacerse en el poder, la fuerza y la energía del Espíritu. Romanos 8:13. Poner a muerte por el Espíritu las prácticas del cuerpo, viviréis. Ir en pos del Señor equivale a ganarle a Él, experimentarle, disfrutarle, participar de Él y permitir que Él llegue a ser nuestra propia persona. No estamos hablando de un seguir externamente, de seguir al Señor. No estamos hablando de esto, sino experimentarlo, de casarnos con Él y que Él venga a ser nuestro propio ser. Número 1, si deseamos ir en pos del Señor de esta manera, debemos rechazar el yo y olvidarnos de Él. 2, debido a que Cristo es el Espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu, nosotros le seguimos internamente en nuestro espíritu. Entonces, la tercera llave. La primera es negar el yo, la segunda es tomar la cruz y la tercera es perder la vida del alma, que significa los disfrutes del alma. Este mensaje es pesado. Bueno, porque estamos tocando en la esfera oscura. Pero para sacar al diablo, limpiar, eso tiene que ir al territorio oscuro y acabar con esos demonios. Y lo hace quitándole su terreno. ¿Qué es la vida del alma? La vida del alma está en el disfrute, en el complacer. Si usted quiere seguir al Señor, usted tiene que perder el disfrute del alma para que usted pueda ganar por medio de ser salvo. Quiero leerles unas ciertas cosas y entonces que usted piense sobre esto. Es algo del ministerio. Que dice que el disfrute físico y el disfrute espiritual son para el disfrute del alma. Piense en eso.
El disfrute suyo espiritual es para el disfrute suyo del alma y su disfrute físico es para el disfrute del alma. El disfrute de su alma es el disfrute más alto y es el disfrute genuino. ¿Entendieron lo que dije? Bueno, yo no estoy reclamando que lo he entendido plenamente, pero les digo que cuando yo disfruto al Señor, estoy disfrutándolo con mi alma. Mi corazón disfruta, no solo mi espíritu disfruta, sino mi corazón tiene que disfrutarlo. Por eso María dijo que su espíritu exultaba al Señor y su corazón magnificaba al Señor. Los salmos hablan mucho de eso. Pero cuando Dios nos hace, cuando estamos descansando espiritualmente, nuestra mente descansa también. Cuando estamos espiritualmente contentos, también nuestra alma está contenta. Pero el problema es que cuando el hombre cayó, tomó otras cosas como el disfrute de su alma y entró en disfrutes erróneos. Y ese es el problema que tiene que negar para que pueda salvar y ser salvo, para ganar la vida del alma. Claro, tiene una aplicación futuro. Cuando el reino venga, tendremos el disfrute máximo. El reino que viene será un gran disfrute para nuestra alma. Pero aún hoy día, mientras dejamos nuestros disfrutes del alma que son para nuestro yo, del alma que son para nuestro yo, entonces podemos, ¿cómo dice? Dice, porque si usted pierde su alma, si usted pierde por causa mía, si pierde la vida del alma por causa mía, la ganará de vuelta. Es un disfrute espiritual. Bueno, no voy a meterme en esto que es tan complicado, sino leamos el bosquejo. Salvar la vida del alma es complacer al yo, permitiendo que el alma obtenga lo que disfruta. Una vez más digo, no es un asunto necesariamente pecaminoso, sino es aquello que el alma tiene, es que el alma tiene algo para su disfrute y no sufrir. Y yo les mencioné ya, cuando el hermano le dijo, si usted no quiere perdonar a las personas, es una clase de disfrute del alma. Usted nunca había pensado en eso como un disfrute del alma. Bueno, tengo un poquito de tiempo. Le voy a leer 16 cosas. Y si usted las tiene, usted tiene una marca. Y si no la tiene, tiene cero. Cada cual, usted no tiene que marcarlo. Es una prueba psicológica que el hermano Lee dijo. Estos son los puntos de placer psicológico. Número 1, no perdonar a otros. Si lo tiene, si no lo tiene, cero. Ver que otros sean a cuidar sus propias heridas. Ese es un disfrute del alma. Número 4, permanecer triste. Número 5, ganando los argumentos. Oh, qué buen sentimiento. Eso es un disfrute del alma. Número 6,
sentirse superior a los demás. Número 7, autoglorificación. Número 8, tener un sentido de perfección. Todo tiene que ser perfecto. Ese es un disfrute del alma. ¿Lo sabían? Número 9, estar sobremente preocupado por uno mismo. No me siento bien. Hoy me duele aquí y allá. ¿Qué nos lleva al número 10? No, tener miedo de quedarse solo. Eso es un disfrute del alma. Número 11, tratar de mostrar a otros que está bien, que está correcto lo suyo. Eso es un disfrute del alma. Justificarse a sí mismo. Y número 13, estar siempre en contra de los demás. Si ustedes dicen yo digo este. Este es un disfrute del alma. Número 14, querer que otros, que ustedes lo vean que... querer que otros... número 16, desear que otros lo amen. Eso es otro punto que el hermano Lee mencionó. ¿Cuántos puntos usted tuvo? Se me quedó decir que los demás sepan sus logros. Yo te voy a exponer aquí. ¿Cuántos puntos tuviste? ¿No contó? 15 o 16 de seguro. ¿Cuál de usted? 14. ¿Alguien que no tiene ninguno de esos? Levante su mano. Entonces, usted saludablemente completo, está saludable. Esto quiere decir que ninguno de nosotros está psicológicamente saludable. Déjeme terminar esto. Entonces iré al próximo punto. ¿Dónde estoy? Letra E, número 1. La vida de nuestra alma está corporificada en el yo y se manifiesta por medio del yo, y nuestro yo se expresa por medio de nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros conceptos y nuestras opiniones. No amar la vida de nuestra alma significa que estamos dispuestos a renunciar a la vida de nuestra alma y que ésta no nos importa. Número 3, debemos perder la vida de nuestra alma por causa del Señor y también por causa del Evangelio. En esto consiste vivir a Cristo y vivir el Evangelio. El hermano Lee tenía una interpretación de esto y el hermano Ni también tenía otra. El hermano Lee dijo que perder la vida del alma no quiere decir que le corten la cabeza, lo corten en pedazos por causa del Señor, sino que significa que no vivo yo, sino está viviendo al Señor, sino viviendo el Evangelio, no viviendo el yo, sino el Evangelio. Eso quiere decir perder la vida del alma por causa del Señor. Por causa del Señor quiere decir por causa de ganar al Señor y perder el yo, por ganar el Evangelio y perder su yo. No por causa de usted hacer algo por el Señor o algo que usted haga por el Evangelio. Y el hermano Ni también dijo que el Evangelio aquí se refiere aquí donde habla del Evangelio de Jesucristo en Marcos. Ganar por causa del Evangelio es ganar al Señor mismo. Esto nos lleva al punto de transición, la letra F. En el capítulo 9 nos habla de la oración. Y dice allí que hay cierta clase de demonios que estaban en ese hombre, ese muchacho con epilepsia, que solo pueden salir por la oración. Y de hecho, en Mateo 7, en el capítulo que corresponde a esto, el mensaje, la porción que corresponde a esto, el Señor dice que este espíritu no sale
sino con oración y ayuno. ¿Qué es ayuno? Ayunar es negar el derecho que usted tiene. Esto significa negar el yo. El hermano Lee en esta parte dice que esta clase de oración es la oración que va en contra del yo, que no está en favor suyo, que está en contra de su yo. Y esta clase de oración va a echar los demonios. ¿Por qué? Porque no hay terreno para los demonios. ¿Sabe quién puede echar demonios? ¿Echar fuera demonios? Aquellos que tienen fe y que están llenos por el Señor, y aquellos en quienes el diablo no tiene ningún terreno. Aquí yo sé unos hermanos de Taiwán han tenido muchas experiencias de echar fuera demonios. Cuando yo estaba en Taiwán, le pregunté a los entrenantes cuando iban a las villas cuántos tenían experiencias de sacar demonios. La mitad. Si usted va a las villas, usted tiene muchas experiencias de echar fuera demonios. Un punto con respecto a echar fuera demonios es que si usted tiene una debilidad en su conciencia o algo en usted, que el enemigo tiene terreno, usted no puede echar fuera el demonio. Eso es bien práctico. Así que para echar fuera demonios usted tiene que orar, ayunar y negarse a su yo, ni dar ningún terreno al enemigo en usted primero. Y entonces tiene que vivir una vida que ya no vive el yo sino Cristo. Entonces usted no tiene que gritar ni que tiene el don, sino en sí mismo. Esto será la manera en que usted puede echar fuera demonios. El hermano le dijo que cuando usted va a las villas y ve a la gente que está enfermos y ellos le piden que oren, usted ore. Pero si usted ve a alguien demoniado, usted no tiene que esperar que pida que lo saquen, sino lo sacan. Ustedes, algunos dirían, bueno, de hecho, los demonios le tienen miedo al hombre. Algunas de las tácticas de los demonios, una de las tácticas de los demonios es que vienen como un tigre. Si atacan con un rugir, y si ellos fallan en el primer ataque, el tigre el tigre se derrite. Claro, yo nunca he sido atacado por un tigre. Eso es lo que dicen, que rugen una vez. ¿Saben cómo el enemigo viene? Los demonios vienen así, vienen de esa manera. Vienen de esa manera. Entonces usted se pone en pie así y usted le dice: en el nombre de Jesús te digo que te vayas. Entonces se derrite el demonio, se vuelve humo. Los que tienen experiencia saben eso. Lo único que puede tratar de hacer es hacerle asustarle. Ellos vienen para tratar de asustar a la gente. En este pueblo no tiene mucha experiencia de esos, pero funciona de la misma manera. Trata de ser ansioso. Te tratan de poner ansioso y usted se para así y se Por eso el hermano Nidizo estar quieto. La mejor manera de pelear los demonios es de esta: en el nombre de Jesús, vete al infierno. La oración es la verdadera negación del yo. Lo dicho por el Señor en el versículo 29 indica que los discípulos no oraron. Esa fue la razón por la cual no pudieron echar al demonio. Número 3. La palabra oración en el 9:29 en la práctica significa: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por tanto, orar es declarar: no yo, sino Cristo. 4. Una persona que ora de una manera genuina ha llegado a su fin y se ha convertido en cenizas. Su vida natural ha sido completamente aniquilada por la cruz. Hay tantas riquezas.
La oración verdadera en el altar de incienso y el fuego y las sangres y los carbones, todas vienen del altar del holocausto. Y eso trae la verdadera oración. Así que la verdadera oración tiene la posición de la cruz. Se basa en la cruz. Y en medio, entre los dos altares, hay el camino de la cruz. Entre el altar de bronce y el altar de incienso. Y usted, la verdadera oración que ata al enemigo y que es uno con con el ministerio celestial. El ministerio de intercesión es la oración que está basada en el altar de bronce. Necesito avanzar. Esto nos lleva al punto número 2. Aquí habla de otra clase de oración. Esta clase de oración no es la oración de comunión. Necesitamos oración de comunión, pero aquí habla de la oración donde se maldice la higuera. Y cuando vemos algo que tiene que ver con la economía de oración, esa oración aplica. No es una oración en cuanto a su propia espiritualidad, sino para llevar a cabo la dispensación. Y cuando eso ocurre, usted se pone en el terreno de Dios y manda. Y da las órdenes. Y ordena y ocurre. Porque usted ordena basado no lo hace en sus sentimientos y lo ora basado en la economía divina. El hermano Lee decía que la fe sigue los hechos y los sentimientos siguen la fe y todos siguen a esa dirección. Si la fe mira hacia atrás, los tres se caen, los sentimientos se caen y nada es real. Pero si los ojos están mirando hacia el frente y anclado allí en la palabra de Dios, usted no mira las circunstancias ni los sentimientos, pero si usted se ancla en el hecho divino, entonces cualquier cosa que usted ore va a ser hecha a usted. Y el hermano Ni también usó esta ilustración que decía que un barco de miles de toneladas puede ser movido por una tijerita que corta el hilo. La economía completa de Dios puede moverse por la oración pequeña. Al comienzo de este año le pedí a los santos orar 15 puntos. Milagrosamente el Señor tomó cuidado de todos esos 15 puntos. Nuestra oración es para mover los cielos. Nuestra oración es para mover montañas. Usted ora, mire, déjeme dibujarle esto. Para nosotros necesitamos dos tiempos. Solo tenemos dos tiempos, el pasado o lo hecho. Dos eventos, hecho o no hecho. En la esfera divina hay un tercer evento y es hecho en fe. Aquí está lo que no se ha hecho, aquí está lo que se ha hecho y aquí está lo hecho en fe. Y si está hecho en fe, está hecho. Así que usted está orando hasta que llega al que está hecho en fe. Y después que está hecho en fe, usted empieza a dar gracias y a dar gracias. Usted ora hasta que está hecho en fe. ¿Ha orado así? Entonces usted cuando llega a ese punto dice, no, ore y alabe al Señor. Eso es la clase de oración que habla aquí. Pero no tiene que ver con su propia espiritualidad, sino con la economía de Dios y la dispensación de Dios. Bueno, déjeme leer esto. Debemos orar tomando a Dios como nuestra fe. Él dice, ten fe en Dios, sino la fe de Dios. Tener la fe de Dios. ¿Qué clase de fe tiene Dios? Dios tiene fe en su propia palabra. Así usted se apropia de esa clase de fe y él llega a ser su fe. Una fe que está basada en la palabra de Dios.
Letra A. La oración es la manera en que el hombre coopera y labora junto con Dios, lo cual hace posible que Dios se exprese por medio del hombre y así cumpla su propósito. En Marcos 11, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar por fe, para que la voluntad de Dios fuese hecha conforme con la economía divina. Número 1, nuestra oración de llevar a cabo la voluntad de Dios, tener el cuerpo de Cristo. Eso es algo que controla la economía de Dios, cuya consumación será la nueva Jerusalén. 2. Cuando aquel que ora se mezcla con Dios y se hace uno con Él, Dios viene a hacer su fe. Esto es lo que su fe, su creer es el creer de Dios. Él cree lo que Dios cree y no cree lo que Él cree, lo que cree Él mismo. Esto es lo que significa tener fe en Dios. 3. Únicamente las oraciones que proceden de la fe podrán conmover a Dios. Sin fe la oración es ineficaz. La fe consiste en creer que ya hemos recibido lo que hemos pedido. Hecho en oración. Hecho en oración. Entonces está hecho. Según las palabras del Señor, debemos creer que hemos recibido no que lo recibiremos. B. Tener esperanza significa tener la expectativa de recibir algo en el futuro. Creer significa considerar que ya ha sido hecho. Oh, este es el gozo de la oración. Ese es el ministerio de oración y la autoridad de la oración. Es la oración que libera y que ata. Cuando usted está en esa clase de oración, usted está a la cumbre del universo y está siendo uno con Dios en el trono. ¿Saben? Habla de montañas ahí. Las montañas son muchas cosas. El trabajo es una montaña, la familia, los obstáculos. Esta posición es los problemas de la iglesia son montañas. Cualquier cosa es una montaña. Y hay 4 maneras para tratar con las montañas. Número 1. No trate con la montaña. Número 2, trate con ella sin oración. Número 3, trate con ella y a la misma vez ore. Y número 4 es lo que estamos hablando. Tratando con oración. Usa usted la oración para tratar con eso. Trátelo con la oración. En oración usted trata con eso. Trata con eso en la oración. La oración tratará con eso. La oración dirá, vete montaña, remuévete. Usted no tiene que pensar cómo atravesarla o pasarla o subirla o cómo buscar algo que la mueva. Usted no habla de eso. Usted simplemente en oración le dice que se vaya. Muévete, muévete, muévete. ¿Y sabe qué? Se mueve. La oración es la mano que mueve a Dios. La obra más poderosa. El hermano Ni dice, ¿por qué laboran tanto si saben que la oración lo logra más? Si 2 o 3 se unen a orar, no por su propio Dios, sino por la economía de Dios, por las grandes cosas, el mover de Dios en toda la tierra, en este país o en aquel. Que se quite la oposición, ate al enemigo. ¿No tuvimos un poquito de eso unos días atrás? Necesitamos aprender a ser intimidados por la montaña, ni orar de al nivel, sino desde arriba. La posición es lo que tiene importancia. Usted debe tomar esa posición. Cuando usted toma esa posición, usted está con todas las cosas, hace que las cosas que no sean, sean. La oración de Marcos 11 está dirigida a la montaña. Una oración hecha con autoridad no le pide a Dios que haga algo, más bien ejercita la autoridad de Dios y aplica dicha autoridad para eliminar los problemas y las cosas que deben ser quitados. Santos, necesitamos más guerreros de oración que participen en esta clase de oración. Necesita la oración de comunión, pero también la oración para guerra. Es parándose en los lugares celestiales para ejecutar la economía eterna de Dios. Dios nos ha encomendado que debemos
demos los mandatos que Él ha dado y demos las órdenes que Él ha dado. 3. La iglesia puede hacer esta clase de oración de autoridad al tener absoluta fe, no dudar y entender claramente que lo que hacemos es completamente conforme a la voluntad de Dios. Y 4. La oración hecha con autoridad tiene mucho que ver con los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Los vencedores son aquellos que no tienen terreno para Satanás, que no aman su vida del alma y que son uno con Cristo para echar a Satanás al suelo de los cielos. Para eso son los vencedores, y eso es lo que el Señor necesita, es tener vencedores que oran, vencedores en oración. Cada vencedor debe aprender a hablar a este monte. No estamos aquí para negociar con la montaña, sino hablarle y lanzar la montaña. ¿Qué les parece? Oh, clamamos al Señor que levante guerreros de oración para el 2007. Que haya muchos que tengan muchas experiencias de rodilla y que trabajen y que ejecuten los mandatos de Dios y lleven a cabo la economía de Dios por medio de sus rodillas, por las oraciones ejecutan. Esa será una iglesia poderosa y será un testimonio poderoso. Amén. Amén. Yo siento que he aplastado a Satanás y ejercité el instrumento divino de aplastar la cabeza. Y hagámoslo todos. ¡Ay! ¡Bum! Bueno, pónganse en pie y avergüencen al enemigo y ore por medio minuto. Entonces tendremos una comunión.